Bienvenidos a este webinar que se incluye dentro del máster de Dirección de Empresas Digitales. Buenas tardes para los alumnos o asistentes de España, Europa, y buenos días para los de Latinoamérica. Vamos a ver en este webinar las ideas principales o básicas para sacar provecho a la información de la red sin vulnerar la privacidad. Me presento y bueno, yo soy Juan Miguel Pulpillo, soy abogado del área de Legal, Compliance y Riesgo Tecnológico del despacho Pulpillo Counselor y de la agencia Scrow de Single Law. Nos dedicamos al compliance, al sistema de tecnologías de la información y seguridad, propiedad intelectual, audiovisual, cloud computing, marketing, privacy, etc. Además, llevamos el asesoramiento de varias empresas en el entorno del marketing digital y en el entorno de la seguridad de la información y la computación en nube. Al mismo tiempo, soy miembro del Consejo Asesor Legal del Gobierno de ITSMF Spain y bueno, mis gustos y aficiones lo veis ahí en la presentación. Además, soy profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, de Lead Learning, de IMN Internacional, del ICAP, Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, del ESNE, de la Junta de Andalucía, Telefónica, etc. Bueno, y ahí tenéis nuestro blog y nuestro Twitter. ¿Qué vamos a ver? Durante 30 minutos intentaré trasladar un poco las ideas básicas para aprovechar la información que encontramos y que se va a tratar en la red, cumpliendo y atendiendo los requisitos legales en materia de privacidad. Cortaremos la emisión para que vosotros nos remitáis vía la plataforma durante 5 minutos las dudas que queráis plantearme, y durante 10 minutos volveremos a la conexión para resolver en la medida de lo posible las cuestiones que nos hayáis planteado. Y dicho eso, pues si os parece empezamos con la webinar en cuestión. Bueno, disculpadme, ¿qué vamos a ver además en esos 30 minutos? Por un lado, el entorno en el que nos vamos a mover en este tratamiento de información en la red y su relación con la privacidad, las situaciones que se van a propiciar, Internet de las cosas, Big Data, etcétera, qué riesgos son los que hoy por hoy se plantean en ese tratamiento de ese volumen, de amplio volumen de información que genera la red e Internet, cuál es el marco normativo desde un punto de vista muy genérico y dividiendo en dos bloques territoriales o de ámbito normativo y regulación la cuestión. Veremos que no todo es regulación, que hay mucho de cultura, y os haré esa breve reflexión para terminar con lo que creo que es más interesante, que son conclusiones e ideas respecto a cómo tratar esa información que nos brinda Internet y las nuevas tecnologías conforme a la tecnología de hoy. ¿Cuál es el entorno en el que nos vamos a mover? Pues nos encontramos inmersos en un sinfín de tecnología y soluciones que generan información tanto de tipo voluntario como de tipo totalmente involuntario e incluso desconocido. Así las cosas, podemos atacar una plataforma de comercio electrónico a través de nuestro propio portátil y a través de la misma introducir datos para la compra de billetes o la compra de cualquier producto a través de cualquiera de las plataformas existentes en Internet. Al mismo tiempo remitimos y recibimos correos electrónicos, al mismo tiempo mantenemos relación con terceros o vemos contenido audiovisual, tanto en descarga en tu propio dispositivo como en streaming o a través de conexiones punto a punto, ya sean con otras máquinas o con otros usuarios de la red. Al mismo tiempo estamos inmersos en una realidad que todos conocemos, pero que a lo mejor no se conoce con bastante profundidad, y de hecho está muy en boga ahora hablar de cuál es el marco normativo del Big Data. Ojalá tuviéramos tiempo, pero se excede mucho la problemática que encontramos en el día a día de la aplicación de la normativa en Big Data a abordarlo hoy aquí. Al mismo tiempo, la multicanalidad, puesto que ya no hablamos, como hace aproximadamente un decenio, de PCs y portátiles como muy avanzado en la movilidad en esos tiempos para acceder a la red, sino además estamos hablando de tabletas, smartphones, dispositivos de wearable que hacen que cualquier teléfono, cualquier pulsera pueda estar conectada y generando información que se comparte en Internet. Eso se une a lo que se conoce como Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas?
va mucho más allá que el propio Big Data, puesto que el Big Data lo que hace es un tratamiento de un gran volumen de información que, generando unos patrones determinados, permiten un tratamiento de ese gran volumen de información. El Big Data, el Internet de las Cosas, lo que genera es un gran volumen de información que es tratado en tiempo real y que permite con muchísima flexibilidad obtener nueva información que deriva de esa información preliminar o inicial que genera esas cosas que están conectadas. ¿Cuáles son esas situaciones? Pues lo acabo de comentar. No hace mucho tiempo nos conectábamos a través de un PC, que estábamos por lo tanto sujetos a un punto de conexión y a donde se encontrara nuestro CPU para trabajar a través de la red. Posteriormente los portátiles, que nos permitían mucha más movilidad, primero con los problemas de batería y ya mayor capacidad de batería, pero incluso llegamos a las tabletas, que hoy estamos utilizando en esta presentación, a los smartphones y a la cantidad de objetos conectados que generan esa información. Por lo tanto, ya no solamente debemos de abordar el tema de Internet y la protección de la privacy o de la protección de datos desde el punto de vista de las cookies y la información que se genera por parte del usuario cuando navega a través de las webs y plataformas en Internet, sino que tenemos que atender a que hay un sinfín de sujetos y de empresas que están escuchando o observando qué pulsamos o qué información se están generando a través de todos esos dispositivos que comentamos. Y así las cosas, pues vemos cómo a través de las redes de comunicaciones pues utilizamos la telefonía, mensajería instantánea, chat, correo electrónico, foros, que provocan un volcado ingente de información de carácter personal o de tendencia y hábitos por parte del propio usuario y de terceros que están en relación con él o que a lo mejor no estando en relación con él comparten esa información que se está volcando por parte del usuario. Al mismo tiempo, esos datos personales que utilizamos para registrarnos en cualquiera de las plataformas que podamos tener acceso a través de las redes de comunicaciones y de Internet. Esas redes sociales a través de Facebook, LinkedIn, Twitter, etcétera, que provoca una compartición ilimitada y en muchos casos descontrolada de imágenes, contenido, información personal y de comportamiento y tendencia. Hoy, por ejemplo, todo el mundo que me sigue en redes sabe que estoy en Madrid y que estoy en Pozuelo de Alarcón planteando esta webinar. ¿Por qué? Pues porque lo he volcado yo. Quizá quien esté escuchando puede utilizar esa información para ello o para venderme algún servicio por temas de geolocalización que pueda estar cerca de estas instalaciones. Al mismo tiempo, el e-marketing y la web, que no es más que el tratamiento que hacemos de esas famosas cookies, problemáticas desde luego desde el punto de vista del cumplimiento normativo y de los requerimientos que se establecen a nivel tecnológico, esas compras online, los banners, con la problemática del control de esos contenidos y esas creatividades a través de la red, puesto que una vez que se ha facilitado ese banner a una agencia publicitaria, a un publisher o a un advertiser y la cuelga en Internet, dejamos de tener control y al fin y al cabo nos está enlazando y generando responsabilidades respecto al tráfico y respecto a los datos que vamos a tratar a través de esa banner o ese publicitario o esa creatividad. Y al mismo tiempo el analytics. El analytics está íntimamente relacionado con el Internet de las cosas. El Internet de las cosas se fundamenta o se basa en el Big Analytics, que es lo que permite en tiempo real producir y tratar información y cruzar datos de todos esos objetos interconectados que generan información de carácter personal. Y para complicar desde el punto de vista jurídico, que no tecnológico, y desde luego es apasionante las problemáticas e implicaciones jurídicas o legales que plantea estas cuestiones, llegamos a las balizas informativas, que íntimamente la integramos en lo que es Internet de las Cosas, pero que al fin y al cabo lo único que hace es a través de Bluetooth, de tecnología Bluetooth o del propio Wi-Fi, interactúan con los equipos que tengan esa tecnología y simplemente geolocalizan e lanzan input de información a los usuarios de esas máquinas respecto al lugar en el que se encuentran. Por lo tanto, no vamos a estar directamente tratando con personas físicas, pero obviamente vamos a obtener mucha información de carácter personal una vez que hemos tratado y cruzado esa información con más datos. Por lo tanto, en inicio no son datos de carácter personal, conforme la gestión de esa información, el tratamiento evoluciona en el Big Analytics, puede provocar nuevos datos de carácter personal.
Así las cosas, nos encontramos que en la mayoría de los casos, cuando abordamos el uso de información en red desde la perspectiva de la privacidad, nos enfocamos mucho en el momento de la recolección del dato. Las cookies no dejan de ser información que se capta, y la información requerida por la normativa respecto al uso de cookies es en el momento inicial, una vez que voy a capturar información de navegación en el acceso a una web. Al mismo tiempo, una vez que capto información o capturo información de un usuario, le informo de esos tratamientos. En el ámbito europeo vemos que en el ámbito norteamericano no es así, puesto que el cambio normativo es interesante, ahora lo veremos. Pero en la mayoría de los casos informamos en el momento de la recolección y se le presta poca o muy poca atención a todas las fases del tratamiento que se pueden dar a posteriori. Una es el almacenamiento de esa información que se ha recolectado, otra es el procesamiento de esa información, que es donde está realmente la potencia de la generación de valor para las empresas TI y las empresas que utilicen Internet para recabar y capturar información de usuarios, y obviamente el análisis. De nada sirve acumular información, que además sería ilegal conforme a la normativa europea, sin ningún tipo de finalidad o justificación, si no es para un análisis y obtener unos resultados interesantes para los objetivos que se persiguen. El problema del Big Data es que a priori definimos los patrones de gestión y tratamiento de esa información, por lo tanto, en cierta medida vamos controlando lo que se va a generar, aunque la propia tecnología nos permite verificar en la práctica habitual, en el día a día, quizá mejoras para obtener mayor rendimiento a ese Big Data. Sin embargo, el Internet de las cosas lo que provoca es, a través de ese Big Analytics, generar un tratamiento de esa información y, por lo tanto, en muchos casos, ese procesamiento y ese análisis lo que provoca es la aparición de nueva información que puede estar relacionada con la privacidad o la protección de datos de los usuarios de la que emana y que ni siquiera conocen ellos y, por supuesto, incluso a lo mejor ni siquiera los propios recolectores. Y así las cosas, como hemos visto anteriormente, pero a modo de resumen, vemos que la recolección que se haga a través de la web o el social media va a ser facilitada normalmente por el propio usuario. El problema va a ser que se va a utilizar y qué información tiene ya el recolector que va a cruzar con esa información y va a generar nuevo valor y nuevo tratamiento. El machine to machine, que es el Internet de las cosas fundamentalmente, en el que debemos tener cierto control, pero en la práctica, en la realidad no se da. Las transacciones de datos, ya sea a través de plataformas de comercio o a través de cualquier aplicación con la que interactuamos en Internet, y todo lo que genere el ser humano como tal. Están de moda todas las plantillas, las zapatillas, cinturones, pulseras, que analizan tu ritmo cardíaco, el ejercicio físico, cuál es la respuesta de tu cuerpo a ciertas cuestiones, y que eso provoca un tratamiento de información de carácter sanitario relacionado con la salud de las personas. A priori nadie se está quizá preocupando con el uso de esa información, pero sin lugar a dudas, quien esté detrás de esa recolección de datos, de ese almacenamiento de datos, de ese procesamiento y de ese análisis, que pueden llegar a ser diferentes empresas o sujetos dentro de ese tratamiento, sin lugar a dudas puede tener un gran valor a la hora de utilizar esa información para futuros tratamientos o futura toma de decisiones. Pensemos, por ejemplo, el cruzar ciertos datos, pues quizá con alguna empresa aseguradora de esos Internet de las cosas que generan datos relativos a la salud, o que rellenemos algún tipo de cuestionario en donde se marquen tendencias como consumo de alcohólico, de tabaquismo, etcétera, etcétera, que a priori a lo mejor no tiene ninguna trascendencia, pero depende para qué se utilice, si puede tenerla. En esas situaciones también nos encontramos con una realidad. Ya no solamente estamos capturando información para prestar un servicio mejor a nuestros clientes, sino que lo que prima actualmente en Internet, dentro de cualquier plataforma y de cualquier dispositivo, dentro de esa multicanalidad, es la personalización de la información y del servicio que se presta a través de la red. Al mismo tiempo, eso hay que relacionarlo con esta privacidad a la que alude la normativa con carácter general en diferentes territorios de diferentes maneras en cuanto a la privacidad o la protección de datos. Por otro lado, las analíticas de esa información
que no solamente sirven para personalizar, sino para generar nuevas tendencias, nuevos estudios de ingeniería social y que pueden marcar o valorar cuestiones que el propio sujeto y el propio recolector de datos conoce. Y al fin y al cabo, ofrecer unos servicios mucho más ajustados a las necesidades de esos sujetos. Así las cosas, nos encontramos con un análisis de lo que ya pasó, que sería a grandes rasgos, y permitirme la licencia, ya que no tenemos tiempo material para entrar de lleno al detalle con esta cuestión, del Business Intelligence. Ahí lo que hacemos es, a través de unas estructuras, analizar los datos y procesar esos datos conforme a unos modelos predefinidos. Es mucho más rígido y lo que provoca además es que sea más lento la adaptación a las necesidades del tratamiento de esa información. Eso es lo que veríais en la parte izquierda de color gris. En el punto intermedio del Business Intelligence y el Big Analytics, que el Big Analytics no es más que ese análisis en tiempo real de toda la información que se está generando en Internet de las cosas, permite, en base a lo que pasó, conocer o poder predecir qué es lo que viene ahora. Y eso es realmente lo potente de la tecnología en el ámbito de la gestión de empresas y dirección de empresas tecnológicas, sin lugar a dudas, y en nuestro día a día en el despacho lo vemos, pero sin lugar a dudas no es discutible, desde luego, la trascendencia que tiene en materia de propiedad, protección de datos esta cuestión. En medio, realmente, lo que estaría valorándose es el por qué se está generando esa información y el por qué se comporta así el sujeto que facilita información a través de las diferentes plataformas, cosas interconectadas o dispositivos que se estén utilizando. Todo eso unido es lo que permite plantear esa situación del gran hermano, que ya se hablaba en tiempo A, mucho antes del programa de televisión, en el que realmente podemos predecir y saber cómo se comporta una persona en determinadas situaciones. A través de ese Big Analytics ha cambiado por completo el panorama y ya ese tratamiento de grande volumen de datos evoluciona a medida de las propias necesidades de los que tratan esa información. Además, permite disfrutar de unas capacidades ilimitadas al incorporar datos de cualquier tipo, por lo tanto ahí no tenemos un problema de integración de esa información que se está generando y obviamente toda esa integración de formatos, dispositivos e información permite además que se lleve a cabo todo el procesamiento de esa información. Pues ante esas situaciones, ¿qué riesgos podemos identificar para llegar a las ideas? Que entiendo que es por lo que estáis hoy conectados a este webinar. Por un lado, la falta de asimetría del control de la información. Ayer fue el día de la protección de datos en 2015 y se hablaba en diferentes foros del problema del consentimiento y del conocimiento de la información que se les facilitaba al usuario y al titular de los datos a la hora de capturar o recolectar datos para su tratamiento en las nuevas tecnologías, las nuevas soluciones de Big Data, Cloud Computing, Internet de las Cosas. Así en la situación, pues realmente el sujeto que está utilizando objetos interconectados o cualquier volcado de información en la red, puede perder el control, y de hecho lo pierde, sobre la difusión de sus datos, una vez que lo ha volcado a través de cualquiera de los dispositivos, en función además de si la recogida y el tratamiento de esos datos se hace de manera transparente o no. La práctica real es que muy poca o casi nadie, no os veo ahora mismo, pero posiblemente si os levantarais la mano, más del 80% de los asistentes a este webinar levantarían la mano a mi pregunta. ¿Quién se lee realmente las condiciones de uso y de privacidad de las apps que descargan en sus smartphones? ¿Alguien se ha leído las condiciones de privacidad y de uso de, por ejemplo, WhatsApp? Quizás si las leyéramos con detenimiento, nadie utilizaría WhatsApp. Por lo tanto, no solamente es porque haya poca transparencia, sino quizá porque falta cultura a la hora de valorar el volcado de esa información en la tecnología. Eso se da muchísimo en todo lo que es la parte sur de Europa y en ciertos territorios de Latinoamérica. En la parte norte europea, Alemania, países escandinavos, Reino Unido, no se da de esta manera, puesto que existe una sensibilidad muy diferenciada
a la del sur de Europa respecto a la privacidad y a la información que se facilita a través de redes y de Internet. Por lo tanto, en la ausencia de la posibilidad de controlar eficazmente esa información de los objetos y del propio usuario cuando empieza a volcar información en la red, hace muy difícil delimitar cuáles son las zonas activas o no activas y las cosas que van a estar en conexión a través de la red y que se van a generar de manera voluntaria o involuntaria a través de Internet de las cosas. Al mismo tiempo, sería necesario valorar la exigencia de la cualificación del consentimiento del usuario. ¿Por qué? Porque el usuario, además de que en muchos casos no es consciente del tratamiento de datos que se lleva a cabo por diferentes objetos específicos, o ni siquiera porque no es consciente de la trascendencia que tiene para él el volcado de información a través de redes sociales o a través de cualquier comentario que pueda volcar en Internet, en muchos casos, además, esa falta de información además constituye una barrera importantísima para demostrar el consentimiento válido en virtud de la legislación comunitaria. Es decir, en la Unión Europea es obligación del recolector y tratador de datos, del responsable del tratamiento, probar que se ha obtenido un consentimiento válido para dichos tratamientos. En otros territorios veremos que no. Por lo tanto, es algo trascendental a la hora de poder garantizar el cumplimiento normativo y poder probar ante los órganos de control europeos que estamos cumpliendo con la normativa en cuestión. En tales circunstancias, además, entonces, ese consentimiento debe considerarse esa base legal para el tratamiento de la información conforme al derecho de la Unión Europea. En determinados casos, en el ámbito latinoamericano, también se está atendiendo esta línea del consentimiento como base del tratamiento. Veremos que en el ámbito anglosajón, UK y sobre todo Estados Unidos de Norteamérica, vemos que el tratamiento es muy diferenciado. No se requiere ese consentimiento previo a priori como garantía del cumplimiento de la normativa de protección de datos. Al fin y al cabo, los dispositivos conectados, además de ser muy difíciles de identificar, graban datos de individuos que además no son conscientes de ello. O todo el mundo estamos pendientes cuando estamos en una cafetería, cuando estamos en una reunión o cuando estamos en una conferencia con mis alumnos en cualquiera de las universidades, que de repente a lo mejor sacan un smartphone y hacen una fotografía, o a lo mejor están grabando en determinados supuestos cualquier captación de esa imagen. Eso, al fin y al cabo, es un dato de carácter personal y eso debería de ser informado. En esta línea, entonces, quizá la solución sería la identificación de esos procesamientos de datos a través de esos dispositivos conectados a través de señalizaciones adecuadas. Recordemos, por ejemplo, que al inicio del uso de los smartphones, las cámaras de los propios smartphones generaban un ruido al hacer una fotografía. Aparecieron apps que eliminaban ese ruido. Quizá ese ruido o algún efecto luminoso puede permitirnos ser conscientes a través de esa señalización que pueda haber captación de imagen o captación de datos. Al mismo tiempo, hay que posibilitar la renuncia de ciertos servicios o características cuando no sean requeridas o necesarias para la prestación del servicio. Vuelvo otra vez a esas apps que nos vamos a descargar en nuestros smartphones y que en muchos casos captan una información que no está justificada y que en muchos supuestos podría ser delimitada en base a esa renuncia de alternativa de situaciones y de consentimiento para ese dato de carácter personal. Y por último, la necesidad que existe de mecanismos de consentimiento a través de los propios dispositivos que capturan esa información, como son los proxies, las políticas de privacidad, etc. Bien, al mismo tiempo, las inferencias derivadas de los datos y la reutilización del proceso inicial. ¿Qué quiere decir eso? Pues quizá que la cantidad de datos que se están generando a través del Internet de las cosas, del Big Data y de todo el entramado de tecnología que generan información y que vuelcan esa información a la red, permiten que se analicen datos y pruebas cruzadas que generen nuevos datos, como he comentado. Y en ese sentido, el propósito del tratamiento inicial consentido puede, en muchos casos o en la mayoría de los casos, verse sobrepasado con la nueva información que se ha generado. Por eso es importante que en cada nivel, ya sea en bruto, ya sea en los tratamientos posteriores, las partes interesadas puedan asegurar que esos datos se utilizan para los fines compatibles con los propósitos originales que se justificaron a la hora de recolectar esa información.
Al mismo tiempo, esa interposición intrusiva de los patrones de comportamiento y perfiles que nos permiten esa Internet de las cosas y ese análisis de Big Data. También sería importante analizar el riesgo de las limitaciones en la posibilidad de permanecer en el anonimato cuando se utilizan esos servicios. Hemos hablado de las balizas que se interconectan de manera involuntaria con cualquier dispositivo que tenga conectado el Wi-Fi o el Bluetooth. Pero al mismo tiempo, ese wearable que conecta o interconecta en las proximidades a los interesados con esos puntos de conexión pueden resultar que se genere o se trate datos identificadores como, por ejemplo, una dirección MAC, que es la última tendencia en temas de marketing digital, con otros dispositivos que pueden ser útiles para generar otros datos de seguimiento, como pueden ser la localización de huellas digitales, que permite, por ejemplo, pues esas direcciones MAC unirlas o tratarlas y cruzarlas, por ejemplo, con videovigilancia del lugar o con cualquier dato que se genere a través de la geolocalización. Eso va a hacer que en muchos casos se esté generando un gran volumen de datos que es desconocido. Bien, ante esos riesgos, ¿en qué ámbito o en qué marco normativo nos encontramos? No podemos en este tiempo analizar en profundidad el marco regulatorio europeo, el marco regulatorio norteamericano y las peculiaridades de Latinoamérica en la cuestión. Pero sí, por lo menos estos dos grandes modelos que ha planteado la propia ISACA a la hora de plantear en qué ámbito nos movemos en el ámbito normativo de la protección de datos. Y por un lado estaría el modelo europeo, que es preventivo, que está orientado a un derecho fundamental socialmente reconocido, en el que hay un órgano de control administrativo que vela por el cumplimiento de la normativa. Solo se pueden tratar datos cuando son realmente necesarios. Los derechos y las excepciones a esos derechos reconocidos de manera indubitada solo pueden ser excepcionados en los casos que regula la ley. La diferencia con el modelo americano es que todo se resuelve a nivel jurisdiccional, sobre todo hay un enfoque individual, no social, de lo que es la protección de datos. No hay una confianza en el gobierno para garantizar el cumplimiento, sino que hay una confianza en el mercado porque está enfocado al negocio. En el momento en que tú consientes el tratamiento, esos datos forman parte del recolector y puede hacer con ellos lo que estime conveniente dentro de unos límites. Además, los datos se pueden recabar cuando son convenientes, no solo cuando sean necesarios, y quizá los alcances jurídicos se resuelven siempre en ámbito jurisdiccional. No existen, además, autoridades concretas en materia de regulación de la privacidad, aunque sí sectoriales, por ejemplo, el protocolo de Puerto Seguro, etcétera, y no se protege a los ciudadanos no estadounidenses. Es algo muy habitual en la normativa norteamericana que aplica solo a los norteamericanos, con indiferencia al lugar territorial en el que se encuentren, tipo Patriot Act, etcétera, etcétera. Sin embargo, además, solo protege a los norteamericanos, a diferencia de la normativa europea. Así las cosas, hablamos de la Directiva del 95 de protección de datos, del futuro reglamento de protección de datos en el ámbito europeo y todas las normativas nacionales y territoriales que puedan aplicar. Pero todo no es regulación, ya hemos hablado de que hace falta una cultura en privacidad. ¿Para qué? Para que ese uso excesivo de confianza no provoque un uso abusivo de esa información que se está volcando. Y vuelvo a hacer referencia a esa lectura detenida o quizá más transparente de las condiciones de uso y privacidad de ciertas apps. Por otro lado, la ingente y gran número de violaciones de privacidad que se están provocando en el ámbito internacional en materia de protección de datos, igual que de la propiedad intelectual, los grandes problemas de ciberseguridad y espionaje y el robo de información. Retos, y con eso estamos terminando. 1. La transparencia. ¿Por qué? Puesto que a menudo los propios usuarios no son capaces de controlar y seguir con precisión qué información sobre ellos se está recogiendo. Imaginad vuestra navegación con los perfiles de Facebook que genera una información que ellos están tratando para volcar publicidad a través de la propia red, ya que además son ellos los que gestionan la propia red que se produce dentro de la propia Facebook. Otro reto sería de control, ya que los usuarios a menudo no son capaces de expresar sus preferencias privadas de divulgación de información. No
son capaces de delimitar qué información quieren volcar y qué información sí quieren volcar. Y todo eso debe de configurarse en nuestras aplicaciones y en nuestros dispositivos para cumplir con la normativa. El feedback, que no es más que el usuario a menudo tiene dificultades para comprender qué impactos tiene divulgar o no divulgar cierta información sobre la personalización de diferentes soluciones o aplicaciones. Eso además afecta a la cantidad, al tipo y a la calidad de información que los usuarios proporcionan. La reidentificación, otro reto, ya que debido a estas técnicas de grandes datos, Big Data, Internet de las Cosas, como el aprendizaje de la máquina, pensemos en Watson, IBM, esa gran computación que es inteligente y que genera nueva información porque aprende, muy pocos datos discriminantes permiten identificar al usuario en el origen de la petición. Y eso es lo que hay que intentar controlar en el momento de origen del tratamiento de esa información. Por tanto, en el contexto de la personalización nos enfrentamos a una duda, o nos vamos a enfrentar a una duda, a un reto, que es, por un lado, queremos adaptar los resultados a usuarios específicos dentro de esos servicios a medida, y por otro, preservar la privacidad, y eso es un problema. Esa es otra de las cuestiones que deben de observarse. El discovery, ya que esas técnicas de Big Data y de Internet de las Cosas pueden ser utilizadas para descubrir información hasta ahora desconocida hasta por el propio individuo, a la que ya he hecho mención. La privacidad y el balance de utilidad, el análisis de utilidad de ese tratamiento, puesto que, por un lado, proporcionar datos discriminantes acerca de los usuarios permite una personalización del servicio y, por otro lado, la privacidad empuja a tener datos no discriminantes. Y la colusión, que entre partes es otro de los riesgos de esta privacidad. De hecho, la información que puede no ser detectable individualmente a través de dos fuentes no combinadas de información, cuando se combina puede dar lugar a mucha información desconocida. Respecto a eso, ideas generales que deben de atenderse. Por un lado, la evaluación de impacto en privacidad, regulado sobre el que ha hecho mención el marco de evaluación de impacto de protección de datos del grupo del artículo 29, y existe documentación al respecto en el ámbito de la Unión Europea, al que me remito por falta de tiempo. Por otro lado, la eliminación en el punto de recogida de los datos en brutos más cercanos, por ejemplo en el dispositivo, una vez que ya se ha procesado la información, que esa información no quede resiliente y que se transfiera a terceros. Por otro lado, garantizar y aplicar en el ámbito de Internet o de la red los principios de privacidad desde el diseño. Una vez que tú estás desarrollando la solución, debes de atender el cumplimiento de la regulación en materia de privacidad y la privacidad por defecto. En caso de duda, debe prevalecer el cumplimiento y el respeto, la protección de la intimidad de las personas. Eso se da en el ámbito europeo, no tanto en el ámbito norteamericano. La capacitación del usuario para que sea consciente y tenga realmente el control de lo que consiente y de la información que vuelca y se trata. Por otro lado, la presentación de la información, que otorga un derecho a rechazar o solicitar el consentimiento de una manera fácil y accesible, no remitiéndonos a interminables políticas de privacidad que en todo caso lo que consigue o el resultado que se obtiene es más que se pierda el usuario más que informarle. Y los dispositivos y aplicaciones deben diseñarse a fin de informar a los usuarios y datos y consumidores de qué información y qué datos se van a tratar. Ideas entonces para el fabricante de esos sistemas operativos y dispositivos. Por un lado, informar en los términos que hemos hablado. Por otro lado, ser capaces de comunicarse a todos los demás actores involucrados en cuanto el interesado retire su consentimiento o se oponga al proceso de tratamiento de datos para que no se vulnere su privacidad. Por otro lado, proporcionar opciones independientes dentro de esos sistemas operativos y dispositivos para poder personalizar y controlar el uso de esa información por parte del usuario y evitar un identificador persistente de ser utilizado para el seguimiento de la ubicación. De hecho, muchas apps conectan el Wi-Fi y la geolocalización de tu dispositivo de manera automática y eso debe estar limitado. Otras ideas para los desarrolladores, en este caso de aplicaciones. Uno, debe de avisar e incluir advertencias que deben ser diseñadas para recordar al usuario con frecuencia que los sensores y que se está capturando o recolectando información y datos de carácter personal. Cuando el desarrollador de la aplicación no tiene el acceso directo al dispositivo, la aplicación debe enviar periódicamente una notificación al usuario para hacerle saber que sigue grabando datos, o eso sería el reto o la idea
que os propongo en esta webinar. Las solicitudes deben facilitar el ejercicio de los derechos por parte de los interesados. Ayer era un gran volumen de opiniones las que se estaban volcando en el Día de la Privacidad en el ámbito del ejercicio de derechos por parte de los usuarios. Al mismo tiempo, esos desarrolladores de aplicaciones deben proporcionar las herramientas para que puedan exportar tanto en crudo como datos agregados y en un formato estándar esos datos utilizables. Un gran problema del cloud computing es qué pasa cuando me quiero llevar la información. Y en determinados supuestos es complicado. Por otro lado, esos desarrolladores deben garantizar o potenciar la posibilidad de deducir datos personales sensibles en el tratamiento cuando no sean necesarios. Y por último, el principio de minimización de los datos de carácter personal en cuanto a que no sean necesarios para el tratamiento de la aplicación. Respecto a ideas para las plataformas sociales, una sería la configuración predeterminada de aplicaciones sociales deben de estar o basarse en dispositivos de Internet de las Cosas o de Big Data y deben preguntar a los usuarios, revisar, editar y decidir sobre la información generada por sus dispositivos antes de la publicación en las plataformas sociales, para garantizar el cumplimiento de esa normativa en el ámbito europeo. Y eso hoy por hoy muy pocas o ninguna lo hace. Y eso sería una de las ideas a tener en cuenta para cumplir con la normativa. Es muy fácil si empezamos a configurar esas plataformas, esos dispositivos y esos desarrollos. Y por último, no convertirse en pública o no ser indexada por los motores de búsqueda, salvo que el propio titular de esa información, el propio usuario, así lo autorice. Aunque lo haya publicado en esa red social, debe de él consentir que sea pública y que se pueda indexar. Bien, respecto a ideas para propietarios de dispositivos y receptores adicionales. Por un lado, el consentimiento informado y dado libremente, con todas las connotaciones en materia de derecho civil y respecto a la teoría general del consentimiento en materia contractual y de obligaciones personales. Por otro lado, el usuario no debe de estar sujeto o delimitar la capacidad de ejercer sus derechos de acceso y oposición, sino que deben de ser capaces de ejercer esos derechos en cualquier momento y de una forma sencilla y disponible. Y por último, informar de la presencia de dispositivos de Internet de las Cosas y el tipo de datos que se están recogiendo. Me da igual que estemos hablando de Internet de las Cosas porque un objeto esté interconectado a que yo esté volcando a través de una app mi información de manera involuntaria en la red a través de ese dispositivo y de esos receptores adicionales. Para terminar entonces, una idea de resumen. 1. Hay que incluir y facilitar de manera accesible las condiciones de la política de privacidad y aceptación de condiciones de uso para instalar aplicaciones en cualquiera de los objetos que están interconectados y que van a generar información que se va a volcar en la red. Segundo, conseguir la aceptación del tratamiento de datos para poder verificar y probar que tenemos el consentimiento para dichos tratamientos y evitar infracciones y sanciones al respecto. Facilitar la denegación del tratamiento cuando así lo requiera el propio usuario, ya que en ámbito europeo la capacidad del tratamiento es del propio titular del dato, por lo tanto en el momento en que él quiere oponerse a los tratamientos puede ejercer su derecho y solicitar incluso la cancelación de los datos. Debería además facilitar de manera accesible la información que se facilite respecto al ejercicio de derechos y para denunciar irregularidades en materia de protección de datos, de una manera amigable, accesible, no con interminables políticas y condiciones de uso. Por otro lado, ya que este nuevo paradigma de gestión y tratamiento de datos, unido a la ciberseguridad, es el ámbito en el que nos vamos, o el entorno en el que nos vamos a mover, sin lugar a dudas, tenemos que abordar la combinación de ambos conceptos para poder valorar en el presente y el futuro qué implicaciones en materia de privacidad o de protección de datos tiene esa situación tecnológica. Y por último, 5 preguntas que yo le planteo a mis clientes y que os invito a vosotros y vosotras a planteárselas a vuestros propios clientes. Si podéis contestar a ellos o ellos pueden contestar a estas cuestiones, quizás estemos cumpliendo con la base de estas ideas que os estoy trasladando en estos 30 minutos. Por un lado, ¿podemos confiar en nuestras fuentes de información? Uno de los grandes problemas de la sociedad de la información y de Big Data, Internet de las Cosas, es que se genera mucha información, pero ¿es confiable? ¿Es íntegra? ¿Se ha transformado? ¿Está amenazada? ¿Está adulterada?
Cuidado, porque puede dar problemas de incumplimiento normativo e incluso pérdida de confianza, de imagen e incluso de daños en la propia gestión de la empresa TI. Por otro lado, ¿qué información estamos recolectando sin que la empresa se vea expuesta a batallas regulatorias ilegales? Cada día es más habitual que abogados con nuestros perfiles se sienten en los consejos de administración o con los CEOs, los CIOs y bueno, con quien determinen cada organización para valorar qué implicaciones legales tiene cualquiera de las decisiones que se están adoptando en materia estratégica, tanto en cloud como en Internet de las cosas, como en Business Intelligence, etcétera, etcétera. Por otro lado, ¿cómo podemos proteger nuestras fuentes, nuestros procesos y decisiones de robo y corrupción? Estamos en un ámbito que vemos que en Alemania se han perdido 3 millones de contraseñas de acceso a plataformas de correo electrónico, vemos que hasta el propio gobierno norteamericano ha sido objeto de ataques informáticos, vemos que la ciberseguridad es un gran problema y además en muchos casos mientras que se percibe el ataque se pierde información y en esa cuestión debería de atenderse en materia no tanto ya también de privacidad sino como de protección de know-how, propiedad industrial, propiedad intelectual. Al mismo tiempo, ¿qué políticas se ponen en práctica para asegurar que los empleados mantengan la información confidencial de los interesados durante y después de la contratación? Puesto que uno de los grandes problemas en materia de incumplimiento normativo, en materia de privacidad y de seguridad de la información, si hablamos de la ISO 27001 o de cualquiera de las normas certificables en materia de seguridad de la información, es el problema interno de salida de información no autorizada por parte de los propios empleados o personal interno de las empresas. Y es uno de los grandes problemas. Hay que generar cultura y hábitos de privacidad. Y por último, ¿qué acciones estamos tomando para crear nuevas tendencias y que nuestros rivales competidores no nos exploten? Sobre todo, no nos puedan atacar por incumplimientos normativos. Dicho lo cual, si os parece bien, estamos ahora en conexión para recibir vuestras cuestiones y en el momento en que finalicen estos 5 minutos, pues si os parece, volvemos a conectar para resolver las cuestiones que podáis plantear. Gracias. Pues hola de nuevo y si os parece, continuamos con la webinar que se encuentra incluida dentro del máster de Dirección de Empresas Digitales. Nos ha enviado Pablo una pregunta que comparto, pero que es muy difícil de responder. ¿Por qué no existe una regulación unitaria a nivel internacional propiciada por Europa, Japón, USA, etcétera? Quizá, y de hecho en materia de cloud computing, en materia de Internet de las cosas y Big Data, en donde me han querido escuchar lo he planteado, pero obviamente es muy difícil hacer llegar a los órganos correspondientes esta necesidad, pero sin duda alguna la perciben. Esa sería una gran solución, sobre todo para temas de cloud computing, puesto que gran parte de los proveedores de esos servicios se encuentran en un lado del Atlántico y el gran volumen de información puede estar fuera de ese territorio. Y además la propia normativa norteamericana hace que se aplique su normativa de acceso a la información en materia de ciberseguridad y amenazas de blanqueo de capitales, etcétera, en cualquier territorio mundial, con independencia del territorio físico en el que se encuentre. Por lo tanto, eso sí sería una gran solución. Pero el mismo problema lo encontramos en el ámbito de la propiedad intelectual y vemos dos bloques bastante llamativos al respecto. Uno en los que tienen una visión de esa protección de la propiedad intelectual muy peculiar, Australia, China, etcétera, y otros que tienen una visión mucho más protectora en el ámbito de la propiedad intelectual. Quizás sea la solución, pero quizá también a los propios estados y al propio sector tecnológico o normativo, regulatorio, pueden tener otros criterios o otros intereses que puedan justificar que no se quiera regular a través de las fuerzas de presión, lobbying, etcétera, esos cambios normativos a nivel internacional. Entonces, sería una gran solución, pero recordando a un viejo maestro, en materia también de reunificación a nivel internacional de la regulación de las telecomunicaciones, hablaba de que no era más que un brindis al sol. Es muy necesario, pero es muy difícil de conseguir.
sin lugar a dudas sería la solución, una posible solución, por lo menos de crear las bases para garantizar una cierta seguridad en el ámbito TI, en el ámbito de la gestión de información en materia de privacidad, en todo el globo. Espero haberte contestado, Pablo, pero es muy difícil de contestar y en un tiempo tan reducido. Quizás para una mesa de trabajo o una mesa redonda, que invito a Learning para que la plantee llegado el caso. Por otro lado, nos comenta José Manuel, ¿cómo generar cultura de la privacidad en una empresa? Puesto que bueno, he hecho mención en bastantes ocasiones a ello, y sin lugar a dudas, uno de los grandes problemas que tienen todas las empresas, con independencia del sector en el que se muevan, en el ámbito de la protección de la privacidad y en el ámbito de la seguridad de la información, del know-how y de los propios, la propia información de valor en la empresa, de esos bienes intangibles a los que hacemos referencia los abogados que nos dedicamos a esto, tiene que ver con la fuga de información que generan los propios usuarios, con la problemática añadida de que el incumplimiento de la normativa de privacidad en el ámbito de la Unión Europea provocada por un empleado va automáticamente a designar o determinar la responsabilidad de tal incumplimiento a la empresa por la que trabaja como empleado por cuenta ajena o como outsourcing. ¿Por qué? Puesto que si no se han regulado a través de los contratos de outsourcing correspondientes, contratos de encargo del tratamiento, o no se ha habilitado convenientemente formación en materia de privacidad, que es una de las obligaciones que impone la regulación europea en materia de privacidad y los medios determinados, obviamente todo va a hacer incurrir en incumplimiento de la norma a la empresa, con independencia que a nivel de reposición vía civil de responsabilidad por parte de la empresa contra ese empleado pueda dar lugar a algún resarcimiento a la empresa en ese sentido. Dicho lo cual, mi práctica me demuestra pues que es lo que hemos generado en materia de privacidad y de cultura de privacidad en diferentes empresas y en diferentes sectores, es pues juegos de gamificación en materia de cumplimiento, competiciones en materia de cumplimiento y de gestión de incidentes, cartelería en materia de privacidad y de destrucción de dispositivos, gestión audiodescrita de toda la información en privacidad para aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad y no pueden acceder al soporte tradicional escrito, ya sea en formato digital o papel. Al fin y al cabo, involucrar a la organización para que participen de una manera activa y proactiva en el cumplimiento de la normativa. Dicho lo cual, espero también, José Manuel, haber atendido un poco tu inquietud al lanzar la pregunta y en ese sentido, salvo que planteéis alguna pregunta más, encantado de haber compartido con vosotros este tiempo en esta webinar del Máster de Dirección de Empresas Digitales y quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión a través de Twitter o a través del propio máster. Muchas gracias y un cordial saludo.